Estamos conectados ya con Alex Guerrero, ex procurador anticorrupción, a quien le hemos pedido que nos regale unos minutos de su tiempo para entender qué es lo que podría aprobar mañana esta Comisión de Justicia. Doctor Guerrero, muchas gracias por su tiempo. Buenas noches, bienvenido a Latina. Santiago, gusto escucharte y buenas noches y atento a las inquietudes para conversar sobre este tema tan interesante que no solamente convoca a la opinión pública, sino a todos los peruanos, sobre todo con la inseguridad ciudadana y el avance de la delincuencia en nuestro país. Exacto. Y sobre ese tema quisiera una primera impresión de este nuevo texto, esta posible ley que en todo caso restablece la detención preliminar, pero que añade algunas figuras que podrían ser problemáticas. Esta idea de que sean dos jueces distintos, los jueces que dicten una detención preliminar y después una prisión preventiva, o la idea, por ejemplo, de tener una nueva audiencia de confirmación de la detención preliminar. Sobre esos dos puntos que me parece que le añaden un poco de burocracia o de tramitología a esta herramienta que, como hemos escuchado, la presidenta del Poder Judicial está pidiendo restablecer, la detención preliminar. Su opinión, doctor Alex Guerrero. Santiago, en primer momento, antes de entrar a hablar sobre el fondo del tema, quisiera decir lo siguiente, que hay un error de carácter material en el proyecto de ley o en el dictamen. ¿Cuál es ese error material? El 261 dice del Código Penal, Decreto Legislativo 635. Ese es un error que tiene que corregirse, repito, de orden material, porque el 261 es del Código Procesal Penal, Decreto Legislativo 957. Es lo primero que he observado desde el punto de vista, como te acabo de mencionar, en el momento que han tipeado, parece, no se han percatado de eso. Asimismo, ya entrando a tu pregunta o a tu inquietud, considero que pues sería un retroceso, ¿no? Y además desnaturalizaría la detención preliminar, que obviamente va a ser siempre dada por un juez de investigación preparatoria, que asimismo es un juez de garantías. El sistema procesal penal peruano, lo que el legislador dio en el año 2004 y que fue entrando en vigencia en nuestro país, digamos a cuentagota o en forma progresiva, es justamente garantizar a la persona que está siendo sometida a una investigación o al brazo de la justicia en el extremo del derecho penal, todas las garantías constitucionales per se. Es decir, que esta persona que tiene algunas investigaciones por uno o dos delitos o más delitos, va a ser siempre sometida a la observación, al escrutinio y sobre todo a la mirada de un juez. Este juez que va a revisar, va a evaluar y va a estudiar el pedido y el requerimiento que va a hacer un fiscal. Correcto. Sobre una detención preventiva o sobre una prisión preventiva también. Correcto, se entiende que de todas maneras es importante la participación de un juez, pero ¿qué me dice del hecho de crear como una nueva instancia? Porque se habla en este dictamen de perfeccionar la detención preliminar y de esa manera crear, por ejemplo, una nueva audiencia de confirmación o de rechazo de la detención preliminar. El hecho también de que policía o fiscalía no puedan mostrar a los detenidos. ¿Cómo queda esa figura? Porque siempre hemos visto que un detenido, de alguna manera, incluso las publicaciones de Justicia TV, digamos, las transmisiones de esos procesos podrían no darse, digamos, ¿a qué se refiere esto en todo caso de que la policía y la fiscalía no puedan mostrar a los detenidos, ¿no? Lo que se está haciendo, Santiago, en mi punto de vista de orden técnico procesal penal, es desnaturalizarla. Desnaturalizar la audiencia de detención preliminar. Correcto. Y obviamente que para que sea revisada por otro juez, considero que es un error que no se debe dar. Justamente por esa razón, a mi gusto, estaríamos haciendo una duplicidad que un juez de garantías sea controlado por otro juez de garantías. Por esa razón, Santiago, empecé un poco la entrevista
manifestando que en este sistema no basta, digamos, que una persona solamente diga que se han vulnerado sus derechos. No, porque el sistema está ya predeterminado justamente para la protección de los derechos constitucionales, Claro. y que también, pues obviamente, tiene que ver con un tema de tratados internacionales en materia de derechos humanos. Ahora bien, a tu segunda inquietud con relación a lo que acabas de mencionar, igualmente no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Es, a mi gusto, un error que nuevamente van a cometer, y considero que tienen que reflexionar y nuevamente seguir por los cánones de lo que establece la Constitución y lo que establece el proceso. El proceso tiene que ser público. A la persona que está siendo detenida y que se la llevan a una audiencia, hay un principio de publicidad. Estarían vulnerando este principio de publicidad, que es una garantía justamente de la investigación y del proceso penal. Correcto, gravísimo en todo caso que desde el Congreso más bien se quiera retroceder en esta función, ¿no? O se quiera quizá veladamente maniobrar, ¿no? Porque aquí más bien es un palabreo. Yo he leído también esto y me ha costado entender, sin ser abogado, he tratado de resumir en 5 puntos, y lo que ves es unas ganas de entorpecer un proceso que naturalmente ya tenía sus formas de aplicarse. Uno podía decir un juez puede excederse, otro juez no, pero en todo caso romper esa norma y presentar lo que tenemos hoy, claramente un retroceso, ¿no? Y en este caso, Santiago, totalmente es una alerta que considero también el Colegio de Abogados de Lima y los colegios de abogados del Perú tendrían que emitir un pronunciamiento al respecto, ¿no? Y también convocar también a expertos en la materia para que también den su opinión. Por lo tanto, de mi parte, acabo de mencionar que en un proceso penal hay principios, el principio de publicidad, el principio de legalidad, por no decir otros más, ¿no? El principio de inmediación. Entonces, se están yendo contra principios que son fundamentales en una investigación fiscal y obviamente ya per se en un proceso penal, judicial, ¿no? O sea, entonces, desde acá pido a los señores legisladores que por favor reflexionen o también puedan asesorarse con expertos para que puedan ellos también pues tener una visión distinta de lo que es técnicamente el derecho procesal penal. Claro, ahora cuando nos damos cuenta que detrás de esta ley, detrás de este texto, este predictamen, están políticos vinculados a partidos que tienen a dirigentes militantes en una condición de investigados, claro, uno puede entender por dónde viene la mano, ¿no? Y doctor Guerrero, yo lo he escuchado a usted también hablar con mucho conocimiento de un caso, de una investigación que se está llevando. En este caso ya salimos de detención preliminar, pero el caso de Freddy Hinojosa, el jefe del Gabinete de Asesores de Palacio de Gobierno, y quería preguntarle ahí también cómo ve la medida para confirmar el impedimento de salida del país del vocero presidencial, porque aquí estamos ante una investigación por presuntos delitos de corrupción en el caso Caliwarma, pero en algún momento también se creyó que desde Palacio de Gobierno se bloqueaba la detención preliminar para que no se pueda dictar esa medida contra el vocero presidencial. ¿Cómo ve el tema de Freddy Hinojosa, que hoy ha tenido una novedad, ¿no? Esta reconfirmación de su impedimento de salida del país? Bueno, que tenemos que decir que el derecho penal y el derecho procesal penal que estamos hablando en este momento no ha sido creado para determinadas personas, sino es para todas las personas que de una u otra manera están siendo investigadas. Cualquier peruano o extranjero que en el Perú se encuentre en una situación de investigación en la Fiscalía, si existe pues estos mecanismos procesales penales que el fiscal los puede utilizar, como por ejemplo el que acabas de mencionar, el impedimento de salida del país. Ese es un mecanismo penal que el fiscal lo solicita a un juez.
El juez evalúa y de acuerdo con lo que el fiscal ha presentado en su caso y con las evidencias, determina si amerita o no amerita esta medida de impedimento de salida del país. En esto no puede sorprendernos ni tampoco preocuparnos, porque es parte del proceso, es parte de la investigación, y eso ya es un manejo del fiscal, de la teoría que el fiscal está manejando. Reitero que siempre la actividad fiscal, cuando por ejemplo pide una detención preliminar o pide una prisión preventiva o un impedimento de salida del país, va a estar sometida siempre a la evaluación judicial de este juez de garantías. Por lo tanto, si ha sido ratificada el impedimento de salida del país, simplemente es una medida que está en el Código Procesal Penal y que es propio de una investigación que está llevando a cabo, independientemente de la persona o el cargo que ocupe. Se entiende. Ahora, ¿cómo puede reaccionar la justicia? Hoy veíamos una foto, un apretón de manos entre la doctora Tello y la doctora Espinosa, presidenta del PJ, fiscal de la Nación, ante estas leyes. Dicen que han armado grupos de análisis dentro de sus instituciones, pero que entramos otra vez en una batalla de acciones de inconstitucionalidad ante el TC. Se vienen esas batallas legales ante el Tribunal Constitucional. ¿Cree que por allí va a resolverse finalmente el asunto? Santiago, fíjate, interesante lo que acabas de mencionar. Bueno, el hecho que la señora fiscal de la Nación y la señora presidenta del Poder Judicial se reúnan, tengan de pronto reuniones de carácter institucional, una de un poder del Estado y la otra de un organismo constitucional autónomo, es parte digamos, de sus funciones, ¿no? Sobre todo cuando se presentan este tipo de casos donde hay proyectos, dictámenes de ley que obviamente de una u otra manera quieren cambiar un poco las reglas que ya estaban establecidas en el Código Procesal Penal. Pero bueno, vamos un poco también a hablar de lo que corresponde en estos hechos, en función pues de que, fíjate, existe el juez y existe antes del juez, existe la Constitución, y el juez peruano, de acuerdo con lo que establece la Constitución, le da la facultad de un control difuso, Santiago. O sea, aplicar su criterio. Un juez peruano tiene esa facultad constitucional de control difuso. Entonces, si me permites hacer un poquito de docencia rápidamente, es este juez que en un caso que hoy se llama caso concreto o un caso determinado, llamémoslo así para que la población, la ciudadanía, nuestros compatriotas lo puedan comprender rápidamente, ve que hay una ley que va en contra de la Constitución, este juez puede aplicar control difuso, es decir, no aplica la ley, se aparta de la ley y aplica lo que establece en este caso la Constitución, porque esa ley estaría vulnerando o atentando contra la Constitución. Eso se llama control difuso. Claro. ¿Y qué pasa, distinto doctor? de lo que hace el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional sí hace un control concentrado y ahí sí se va por el mecanismo de la inconstitucionalidad, o sea, de un proceso de inconstitucionalidad que ya tendría que ser presentado ante el tribunal y obviamente pasaría pues por el proceso que establece la Constitución y la ley orgánica, ¿no? Clarísimo, doctor Alex Guerrero. Bueno, no la tienen fácil los jueces en el Perú, no la tienen fácil los fiscales tampoco. No, definitivamente no. Más bien se están dictando medidas, se están buscando más medidas para sancionarlos, si es que van en contra de las leyes, ¿no? Así está complicada la situación. Para Santiago, ese es a mi gusto también otro error, ¿no? De un punto de vista, repito, técnico, procesal penal. El juez, el fiscal, se le tiene que dotar de las máximas garantías de independencia, imparcialidad y autonomía. El juez y el fiscal tienen que basarse solo a lo que establece la Constitución, la ley y su conciencia. Y si cometen delitos en el ejercicio de su función, ahí está
también el Poder Judicial, el Ministerio Público, y también está la Autoridad Nacional de Control, para que si una persona se siente vulnerada en sus derechos, cualquiera sea, cualquier persona, cualquier ciudadano, puede ser tú, Santiago, puede ser yo, cualquier persona, simplemente vamos y denunciamos a este juez o a este fiscal, nada más. Pero la Constitución, repito, le ha dado al juez y al fiscal la autonomía, la independencia, la imparcialidad. Ellos se deben a la Constitución y a la ley, repito, y a su conciencia. Bien, doctor Alex Guerrero, ex procurador anticorrupción, ha estado con nosotros comentando la ley de detención preliminar y lo que mañana se va a discutir a primera hora en el Congreso. Gracias, señor ex procurador, por su tiempo. Gracias, Santiago. Buenas tardes. Buenas tardes. Amigos, ahí está el tema. Detención preliminar va a ser noticia mañana. Ya te hemos adelantado un poco por dónde va la política.